Un instructor de kayak se convirtió en el salvador de una familia que también en aguas del río Paraná transitaba con su kayak y que termina dándose vuelta a la embarcación. ¿Todo bien, Peque? Bien, te voy a pedir, ¿vos cómo es tu nombre? ¿Escuchan la voz del chiquito? Pásame las palas. Bien, Había ahora los un voy a menor subir. De a una, porfa. acompañando a estos padres que contaban con los elementos de ¿Cómo te llamas, seguridad, nano? que en principio se sospecha que son conocedores de río, pero que vivieron una situación que puede ser muy grave. Sobre todo en ese sector donde se menciona que hay varios remansos, es decir, como suerte de sectores donde el agua se arremolina y termina hundiéndote. Había un menor muy asustado junto a sus papás que intentaban dar vuelta a la embarcación y que si no hubieran contado con la ayuda de este instructor que justamente estaba brindando clases a sus alumnos, probablemente se hubieran encontrado con muchas dificultades para volver a subir a esta embarcación. Hemos encontrado justamente al autor de este video, a este instructor que se convirtió sin duda en un héroe para esta familia y obviamente queremos conocer más detalles, por eso establecemos nuevamente el contacto con Micaela Fuliana, quien está acompañada del mismo. Mica, ¿cómo estás de nuevo? Bien, acá Gaby, en lo que es la Rambla Cataluña, en lo que es esta playa seca, parte norte de la ciudad de Rosario, en la intersección también de Gallo y Colombres, donde estamos con Gustavo, como bien decís, el héroe de esta familia que pudo salvarlas. Él es instructor de una de las escuelas de kayak de aquí, del norte de la ciudad, y estaba en ese momento con sus alumnos, a lo que pudieron acudir al rescate en conjunto. Contanos, Gustavo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que sucedió fue que mientras daba clases, vi a una familia que estaba a la deriva y mientras los vi que estaban flotando, me acerqué, les pregunté si necesitaban ayuda, claramente ellos me dijeron que sí. Me acerqué, le pregunté si necesitan ayuda y demás. Procedí, me dijeron que sí, el nene estaba un poquito asustado. Procedí a ayudarlo, una maniobra que se llama rescate asistido para kayak dobles. Por lo tanto, bueno, les pregunté qué necesitaban y demás. Claro. ¿Cómo se llama la maniobra que utilizaron para poder salvar a esta familia? La maniobra se llama rescate asistido. Se suele usar siempre, hay diferentes formas de hacerlas, para kayak simples o kayak dobles. Bueno, procedí a generar la maniobra esta. El padre estaba un poco asustado también, se lo ve un poco callado. Y bueno, nada, los rescaté, los ayudé a subirse, le pregunté al nene si necesitaba algo. Aparentemente las cosas se le habían mojado un poco, por lo tanto no podía darle un abrigo ni nada por el estilo. Claro. Gustavo, entonces... quería consultarte sí, decime. respecto a lo que vivenciaste vos. ¿Cómo los viste a ellos? Porque yo me imagino una situación de cierta gravedad y que genera algo de pánico, sobre todo en personas que quizás no son tan avesadas de río. Si bien ellos parecen haber tenido cierto conocimiento, lo cierto es que se encontraron en las aguas con un menor. ¿De qué edad aproximadamente el chiquito? El chiquito más o menos tenía entre 2 y 3 años. La familia, bueno, estaba un poco asustada, pero nada grave. Ellos eran conscientes, son personas que, bueno, que tienen su kayak propio, que salen al río, navegan. Y bueno, la idea no era tampoco quemarlos a ellos, sino la idea es, bueno, del contenido que subí, que sea educativo para prevenir y ¿Hacía cuánto tiempo que estaban a la deriva, claro, por lo que te dijeron, Gustavo? No, hacía, no sé, minutos. Se habían dado vuelta no hace mucho en la zona de Isla Verde. Hay un remanso, por lo cual el agua corre un poquito más ahí, te saca un poquito para el centro del río. Y más, las lanchas que por ahí no tienen mucho cuidado de pasar un poco más lejos de los kayaks o pasar más lento incluso, eso ayuda mucho a nosotros para que no tengamos este inconveniente de darnos vuelta. Por ahí falta un poco de conocimiento de algunas personas, en este caso falta un poquito de conocimiento para poder solucionar ese problema. Claro, ¿ellos se podrían haber dado vuelta ellos solos, crees vos, o sin la ayuda que les brindaste no lo hubieran logrado?
Probablemente con un poco de instrucción podrían haber solucionado ellos mismos solos, pero bueno, ya el hecho de que haya estado con un bebé en brazos deja incapacitado a una persona. Por lo tanto, por ahí se complicaba un poco más. Ellos lo que buscaban era llegar a costa, por lo que yo lo vi cuando me acerqué. ¿Y a qué distancia bueno, se encontraban de la aparecí yo costa en ese antes. momento? Más o menos 100 metros de la costa. Desde Isla Verde, 100 metros más o menos. Me iba a costar un poco llegar a la costa, siempre se llega a costa. Y lo importante es que no estaban en el centro del canal, que por ahí no tenés ningún freno de los buques no pueden frenar. Si un buque tiene que frenar, tarda mucho tiempo en frenar y nada, no puede evitar el hecho de llevarte por encima. Alertamos sobre esto porque vos mismo lo mencionás. Si esto hubiera ocurrido en el medio del río, es decir, donde transita el canal, con un chiquito de 2 años, estaríamos hablando claramente de otra situación. Claro, exactamente. Ahí se sigue un poco más peligroso incluso, y si viene una embarcación de gran porte, ¿no? Como un buque. La idea es, bueno, siempre hacer el cruce del canal lo más corto posible y no navegarlo al canal, sino que tenemos los sectores de los costados del canal para navegarlos. Y mientras más pegado a la costa, mejor. Por eso destacamos tu tarea, porque la solidaridad me parece clave, sobre todo en este sentido, cuando una persona vive una situación de emergencia, pero también sirve para alertar sobre los riesgos que a veces nos exponemos por falta de conciencia. Vos como instructor, ¿nos podés brindar algún tipo de información respecto a cómo fue la maniobra? ¿Hay posibilidades de mostrarnos en qué consiste la misma y cómo lograste ayudarlos para que vuelvan a estar a flote, podríamos decir? Sí, ahora vamos a hacer una maniobra, que es una maniobra que, bueno, lo damos en el curso de instructor de kayak Hicks, así que nada, para que, bueno, lo tengan en cuenta y para la gente también que se quiera instruir a futuro. En este momento estamos viendo a otro de los instructores que lo va a ayudar a Gustavo a poder mostrarnos cómo funciona esta maniobra que le salvó la vida a esta familia. No es la primera vez que sucede. Gaby. Claro, sí, estamos observando justamente cómo hay un kayak colocado ya sobre las aguas, que entendemos que es justamente el conductor, aquel que acompaña a Gustavo y que accede justamente a exponernos de qué manera actuó en el marco de esto que ocurrió días pasados, pero que se viralizó a través de redes sociales. Recordemos, más allá de ser instructor de kayak, decíamos, es una suerte de influencer porque continuamente él registra su tránsito por las aguas del río Paraná. La verdad es que hace un registro muy interesante, en principio de lo que nota, inclusive a veces la crecida o del trabajo que realiza como instructor, pero en esta oportunidad decidió viralizar estas imágenes que tienen que ver con el rescate de una familia de 3 personas, decimos, un adulto mayor, una mujer y un pequeño de tan en este solo 2 momento años. está dándose vuelta el kayak. Sí, lo estamos observando, Mica, que terminaron en las aguas. Allí vemos la situación que, digamos, reproduce lo que ocurrió. Se da vuelta el kayak y, claro, lo que él está haciendo es directamente tomarlo desde el sector de la proa y lo gira. Exactamente, es una técnica de seguridad y de rescate para el kayakista que cae al río. La idea es que la persona que cae permanezca siempre agarrado del kayak. Es lo que recomendaba Gustavo hace un rato cuando hablaba con él. Y el remo no lo pierda, que es importantísimo para poder volver a tierra. Claro, entonces es fundamental quedarse cerca de la embarcación, aun cuando quizás el oleaje te lleve a otro sitio. Y entendemos que la maniobra es muy sencilla, por lo que observamos, si hay otra persona que está en otra embarcación y te puede dar una mano. Ahora, ¿cómo haría alguien cuando cae a las aguas y se aleja de la embarcación? Entendemos, en principio, acercarse a la misma. Esto que decís, el remo también como elemento fundamental para el tránsito, pero también existe cierta dificultad en poder girar uno mismo la embarcación si está en el agua y en caso de no tener la actividad solidaria por parte de un tercero. ¿Cómo podría hacerlo una persona sola? Es decir, sin ningún tipo de ayuda a esto. ¿Nos podrá brindar información al respecto, Gustavo, ahora que veo que se acerca a costa? Sí, ahí está a tierra. Contanos, si una persona está sola, ¿cómo hace para poder dar vuelta al kayak? En ese caso, hay una maniobra que se llama autorrescate, que lo ideal es venir y practicarlo, ¿no? Claro. La práctica es el maestro. Así que, nada, tenemos la maniobra. ¿Querés hacer un autorrescate? Tenemos tiempo. Nos pueden exponer el autorrescate. Bueno, puede ser interesante si nos rápidamente. Sí, exponer aquí, cómo sería aquí eso. Estamos viendo como el otro instructor. Sí. Vamos a ver entonces ahora.
la técnica de autorrescate. Contanos, Gustavo, mientras. Bueno, la técnica de autorrescate consiste en poder vaciar el bote lo más que puedas, para luego poder reincorporarte, subiéndote de cowboy, de caballito, desde la parte de la popa. Ahora vamos a ver cómo Pablo levanta su bote, le saca el agua, se va hacia la popa de su kayak, entre el aro del cockpit y su tambucho o compartimento estanco trasero. Él sube el pecho hasta su centro de gravedad, que es la cintura, gira la pierna y de caballito va subiendo hasta el cockpit y baja la cola, mete una pierna, mete la otra y ya se reincorporó. Claro, lo hizo en cuestión, te Sí, diría, esa es la de maniobra segundos. de rescate asistido. En ese sentido destacamos que la pericia, como decías vos, hace el maestro. Fue muy rápido la maniobra, no solamente la que realizaste vos previamente, sino ahora la que él expone. Y entendemos en ese sentido que es fundamental recibir una instrucción para poder hacerlo de esta manera. Parece muy sencillo, pero si no tiene uno conocimiento, me imagino que cuesta mucho más. Te agradecemos, Gustavo, por todo lo que nos has informado en el día de hoy. La verdad es que hemos aprendido un montón en cuestión de segundos. Y por supuesto recordamos a aquellos interesados que lo importante es formarse para poder disfrutar de las aguas de manera segura. Exactamente. Bueno, para llegar a este punto de hacerlo en menos de un minuto, lleva tiempo. Claro. Él es instructor también, Pablo, yo también soy instructor y nosotros, bueno, nos dedicamos a esto. Así que, bueno, eso es todo. Recordanos tus redes sociales, Gustavo. Gracias, Sí. Mica. Sí. Mi Instagram es mago-gus, de Gustavo. Mago Y Gus, bueno, que después te tenemos busquen así. y doy aquellos- clases en la Escuela Alma de Río. Bien, así aquellos que quieran formarse en este sentido también puedan contactarse con vos. Entendemos por qué te llaman el mago. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.